La palma derecha empieza a arder. Un cosquilleo que sube desde el centro como si monedas invisibles rozaran la piel. O la izquierda puede ser un picor seco, insistente, que pide ser rascado a gritos y que según las abuelas nunca deberías rascar. ¿Por qué tu cuerpo en medio de la rutina más ordinaria de repente te habla de dinero? ¿Por qué una simple picazón se convierte en profecía de ganancia o ruina? Y la paradoja más cruel, tu mente racional dice, es solo piel seca, alergia o estrés, pero tu sistema nervioso es que aún cree en brujas y en augurios, se acelera, espera, tiembla. ¿Dinero que llega o dinero que se va? Hoy hacemos la autopsia de esta superstición antigua. Desnudaremos el contrato invisible que firmaste con el dinero mucho antes de nacer y cómo esa comezón no predice el futuro, sino que revela el pasado que aún controla tu billetera. La picazón en las palmas no es un mensaje del universo, es un eco. No hablas con el destino, hablas contigo mismo. Tu mano derecha es la que le da la activa. Pica cuando tu subconsciente anhela recibir, porque en lo profundo sientes que nunca has recibido lo suficiente, y tu mano izquierda es la receptiva, la que guarda. Entonces arde cuando temes perder porque perdiste demasiado pronto. La superstición no miente, miente sobre el origen, no es dinero entrante o saliente, es proyección. El dinero es el espejo de tu herida más antigua, la escasez, el abandono disfrazado de carencia material, el miedo a no ser suficiente para que te den o a ser demasiado para que te quiten. Hay varias etapas y la etapa 1 es la danza de las sombras. Lo ves en la superficie y dices, me pica la mano derecha, dinero viene pronto. Sonríes, revisas el teléfono esperando transferencias, premios, reembolsos. O la izquierda y dices, ay no, gasto inminente. Cierras el puño, evitas compras, miras la cuenta con paranoia. Pero esas son solo sombras danzando. Son síntomas, no causas. Debajo late el miedo real. La derecha pica cuando estás en modo escasez, esperando que el universo compense lo que tus padres no pudieron darte. La izquierda cuando activas modo retención, porque de niño aprendiste que lo que llega se va rápido, que la abundancia es temporal y peligrosa. Rascas para confirmar el augurio, pero en realidad rascas la ansiedad de no controlar el flujo. Soplar la palma derecha, cerrar el puño izquierdo, rituales para calmar al niño que aún cree que el dinero es amor condicionado, que si llega alguien te quiere, si se va nadie te quiso nunca. La danza superficial es adictiva porque mantiene la ilusión. El dinero es externo, caprichoso y mágico, pero desmonta la creencia y verás, no es el cosmos hablando, eres tú, susurrándote lo que aún no has sanado sobre merecimiento y pérdida. La etapa 2 es el plano arquitectónico. Bajemos el plano subconsciente. Aquí se forjan los patrones financieros, que son equivalentes a los estilos de apego, pero con el dinero como figura de apego primaria. El apego ansioso al dinero es esa infancia de promesas incumplidas, el mañana te compro o cuando llegue el sueldo. El niño aprende, la abundancia es intermitente, debo perseguirla. El adulto, la mano derecha pica constantemente, interpreta cualquier cosquilleo como llega, gasta en loterías, espera bonos milagrosos y vive en anticipación. El picor es ansiedad disfrazada de esperanza. El apego evitativo al dinero es el hogar donde el dinero era tabú o donde mostrar necesidad era humillante. No pidas, le decían al niño. El niño reprime ese deseo. El adulto dice, la mano izquierda arde cuando ve oportunidades porque recibir implica vulnerabilidad, prefiere ahorrar obsesivamente, rechaza ayuda. Y el picor izquierdo es el cuerpo gritando, no abras la mano, te van a quitar. El apego seguro es raro. Es la infancia donde necesidades fueron cubiertas sin drama. El adulto es picor ocasional, pero no lo dramatiza. Ve el dinero como herramienta, no como validación. Estos patrones dictan por qué interpretas el picor de una forma u otra. No es azar cultural, es arquitectura emocional. Eliges creer en la versión que confirma tu herida. Y dice, el dinero llega. Si ansias, rescate. Dinero se va, si temes, abandono. La superstición es el disfraz perfecto, externaliza la responsabilidad. No soy yo, es el destino. Pero el plano revela, tú comprometiste esa casa torcida y puedes construirla con conciencia y no con rituales. La etapa 3 es el saboteador interno.
Es ese giro. El verdadero saboteador no es la picazón, eres tú, porque rascas hasta sangrar cuando pica a la derecha, arruinando la buena suerte. ¿Por qué cierras el puño tan fuerte en la izquierda que te duele, bloqueando incluso lo que podría entrar? Porque el conflicto es adictivo. La zona de confort no es la riqueza, es la incertidumbre familiar. Miedo a la intimidad financiera. Recibir mucho expone y preguntas, ¿me lo merezco? Es mejor sabotear y gastar impulsivamente cuando llega o no invertir cuando hay oportunidad. El cerebro prefiere el drama conocido, como las deudas o la escasez, a la paz desconocida de la abundancia. Adicción al ciclo. Picor igual a expectativa, igual a decepción, igual a picor nuevo. Repites porque resolverlo significaría crecer, dejar de ver el dinero como padre ausente o madre castigadora. Etapa 4. La química de la herida. Sumérgete en la bioquímica. El picor no es casual, es señal. Puede ser la dopamina cuando pica la mano derecha, puede ser anticipación. El cerebro libera dopamina, que es el placer de la recompensa futura, y dice, el dinero viene. El cortisol, cuando pica la mano izquierda, es estrés, porque pierdes. El cortisol sube creando una alerta, poniendo en alerta el cuerpo. Cierras el puño, la respuesta de freeze, y es un trauma financiero. Trauma bonding con el dinero. Ciclo intermitente, llegadas impredecibles desde la infancia, pérdidas repentinas de dinero. Por eso la superstición perdura, confirma la química. Etapa 5, que es la integración. Integración es igual a dejar de proyectar o relacionar con el dinero desde el adulto. Reconoce, picor derecho no es promesa, es hambre de merecimiento. La izquierda no es castigo, es miedo a soltar y a perder el control. La madurez, el picor llega, lo observas sin ritual, sin pánico y solo con datos. Y la libertad, que es el dinero que ya no te habla y tú le hablas a él. Pero detente un segundo, porque aquí es donde la mayoría se victimiza y pierde su poder. Es la superstición. Mis abuelas tenían razón. El universo me avisa.